Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo. Hace mucho tiempo, después de la primera disputación hacia el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, varias personas me han estado haciendo referencia a que, ya sea en defensa o en oposición, hable sobre esta frasecita que suelen repetir mucho los buenistas de que no hay ciencia sino ciencias, no hay filosofía sino hay filosofías, no hay religión sino religiones. Y no hay unidades sino hay plurales. Creo que cabría decir que ese es el fondo de dicho argumento. Los individuales no existen porque lo que compone a absolutamente todas las cosas son los grupos. Aquí desbordando con ese clásico hedor y ese pútrido, bajo que escupe esa prédica marxista que está operando a todo lo que da en el peor clase de marxismo que puede haber, es decir, el único que hay cada vez que se dice alguna estupidez de ese estilo. Porque habría que preguntarnos una cosa. Todas esas multiplicidad de filosofías empiristas, racionalistas, idealistas, realistas, adecuacionistas, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo? Porque recordemos que la idea de grupalizar absolutamente todas las cosas como parte del marxismo parte de la idea de que son las estructuras, esta ideología que nadie sabe qué es, porque nadie se ha molestado en decir qué es, ya que no saben de qué están hablando, son las que componen todas las cosas de la realidad. Ahora ya no solo trasladada a la realidad misma, sino trasladada al hombre y a todo lo que produce el hombre por derivación. Por lo cual, habría que preguntarnos de esto. ¿Qué es todas estas filosofías, esta pluralidad de filosofía? ¿Es algo o es nada? O de hecho, la filosofía son ese racionalismo que se ancla en una determinada actividad. La filosofía implica hacer algo o de hecho no implica hacer nada. Porque si implica un hacer, ¿quién ejecuta ese hacer? Porque desde luego que el grupo no es el que está ejecutando eso. Y aun si me van a decir que es el grupo el que hace, se les olvida que el grupo implica una praxis ética, no, un acto que si tiene que mantenerse en praxis, que ¿quién ejecuta? El hombre. Y cualquier hombre, no. El hombre concreto. No el hombre que se inventa el filósofo, como diría Julio Mainville. Y yo agregaría lo que dijo el padre Julio Mainville. El hombre que se inventa el filósofo para disponer de ese hombre inventado como se le dé la gana. Entonces, esta filosofía, esta ciencia, esta religión, vaya pues, esta individuación de esa pluralidad que marcan como la única existencia, ¿quién la ejecuta? La ejecuta el hombre. Perfecto. Implica un hacer entonces que tiene que hacer el hombre. Porque desde luego que el castor, el venado o el hongo, sí, seguramente, bueno, porque he visto tantas estupideces en este estilo de gente que homologa la forma y la potencia del hombre a los hongos, seguramente me voy a poner a discutir sobre epistemología con un portobelo o con la lata de malditos hongos en conserva que tengo allá abajo. Por mucho que quieras pretender que los otros animales tienen la misma forma del hombre, no sabiendo qué rayos es una forma, porque si supieran que es una forma entenderían la estupidez que están diciendo. Esto lo hace el hombre, perfecto. Y ese hacer implica algo, porque evidentemente no puede haber un hacer que sea y no implique absolutamente nada. Sobre todo cuando lo enmarcamos en una praxis que demanda unas limitaciones. Porque el hombre no hace las cosas libremente. De lo contrario, las propias etiquetas o los propios conceptos no podrían cerrar absolutamente nada. Entonces, estas filosofías
o mejor dicho, esta filosofía que quieren enmarcar bajo esa grupalización ideológica, implica un hacer, ¿no es así? Entonces, vaya pues, resulta que estas supuestas filosofías, las cuales se quieren enmarcar como si no implicasen un hacer específico que le quitaría la pluralidad, dejando esas filosofías como un mero término contenedor de una filosofía ejecutándose de una forma específica según las delimitaciones praxiales de la disciplina, pues entonces nos queda con que de hecho sí que hay filosofía, sí que hay ciencia y sí que hay religión. Porque esta multiplicidad con la cual se quiere enmarcar cada una de estas cosas implica una direccionalidad específica que toma la individuación, en este caso la filosofía, la ciencia y la religión, que en ese IAS, ciencias, filosofías, religiones, se implican como categoría contenedora de una direccionalidad específica de la categoría individual. Es decir, estas filosofías no son más que filosofía ejecutada de una forma específica. Y en el caso de la filosofía, ¿qué es? Una metodología de investigación para especular sobre la realidad. La ciencia, ¿qué es? Una metodología de investigación para demostrar cuestiones de la realidad. La religión, ¿qué es? Un culto hacia una determinada entidad trascendental o tomada como trascendental, que no se debe de confundir con la teología, la religión. La teología sería el estudio de esa entidad trascendente y de su creación, no simplemente de la propia forma de esa entidad. Y digo entidad porque aquí nos podemos estar refiriendo tanto a Dios como a distintas religiones que enmarcan muchas deidades, como el budismo, por ejemplo, o el hinduismo, o el mazdeísmo, o el zoroastrismo, o incluso hasta podríamos decir el animismo. Aunque ya para el animismo no, los únicos sitios en los cuales todavía hay una suerte de animismo ponderante e imperando es en sitios extremadamente aislados del mundo o muy poco desarrollados y primitivos, como puede ser África, o como pueden ser esas pequeñas reservas donde hay indígenas como, no sé, los cochimines, los pípila, esos sujetos que se ponían, los yaquis creo que eran, los que se ponían cuernos de venados, y en fin. Entonces, dejando todo eso de lado, la idea de que no hay filosofía, sino filosofía, se enmarca en la categoría de buscar anular por completo al individuo. Considerando este individuo desde categorías liberalistas, es decir, desde categorías ideológicas, lo que se busca es subsumir todo a grupos para así controlar y abstraer el hombre concreto a un determinado grupo, su praxis reducirla a IAS, a multiplicidades grupales, y al mismo tiempo para disponer del hombre como si fuera un grupo y quitarle toda forma a cualquier cosa. Ya no solo desformalizando al hombre, sino a la propia disciplina, porque una disciplina no es una IAS. No puede haber una praxis plural. Una praxis es de algo en concreto. No puedo yo hacer filosofías. Yo estoy haciendo filosofía en la medida en la cual yo entienda que es el hombre en concreto el que está ejecutando esta filosofía y no una suerte de grupo praxial que asume las operaciones de las filosofías y las empieza a hacer en praxises múltiples. De hecho, la deriva lengual a la cual lleva esto es completamente irrisoria y estúpida en absolutamente todo orden. Yo no puedo asumir una pluralidad en acto. Yo asumo un acto en singular que mantengo en praxis de alguna u otra manera.
Definir las cosas como una entidad plural le quita por completo su forma y relega a este hacer a ser una suerte de manifestación de una multiplicidad que hace una multiplicidad. Y entonces ya no sería el hombre el que estaría ejecutando eso, sino sería una suerte de entidad que es múltiple, es decir, no existiría ninguna individuación, ni siquiera alguna forma, porque algo que, como lo que se implica aquí, es imposible que exista. No existe una forma que sea una multiplicidad, porque aunque la forma implique un sistema de materia y ese sistema de materia esté compuesto de muchos operadores, la unidad nominalmente armónica que produce genera a un individuo en esa forma en la identitarización de dicho sistema de materia. ¿Qué ocurre cuando se genera la unidad de dicho sistema de materia? Que se crea a su vez por la afinidad entre las relaciones que establecen los operadores dentro de ese sistema operativo nominalmente cerrado. Por lo cual, no se puede hablar de que las formas sean una multiplicidad. Las formas son unitarias. Y pretender que el hombre es una suerte de grupo en praxis y que todo lo que ejecuta es una IAS, es decir, una pluralidad, implica entonces que el hombre es una forma de multiplicidad, lo cual es contradictorio y no tiene ningún sentido, porque implicaría entonces que el hombre asume el hombre es formas, no una forma, sino que el sujeto que realiza esas actividades es de alguna manera una forma de formas, no como unidad, sino todas operando en el mismo sistema, y que esas formas ancladas al sujeto son las que están ejecutando esa determinada actividad. Y naturalmente, ya que no existe nada en esta categoría, salvo por las delusiones marxistas que se inventan estructuras que a guisa de ánimas son las que componen al hombre, esto relegaría al hombre como una suerte de disgregación que funge como una especie de materia prima que al mismo tiempo es una forma, que al mismo tiempo es una forma que no es unitaria, sino es una multiplicidad, que asume esa pluralidad que ejecuta en una praxis que al mismo tiempo implica una ejecutividad plural de acciones. En pocas palabras, al decir no existen filosofía, sino filosofías, y relegar ese término a la categoría y no como un mero término contenedor de una filosofía ejecutada, o una ciencia ejecutada, o una religión ejecutada de una manera específica, la única manera de resolver esto es entonces relegar al hombre a ser una suerte de ente múltiple, no una unidad, sino una especie de entidad múltiple que contiene unas formas que al mismo tiempo son lo que de alguna manera constituye su identidad, y eso es lo que está ejecutando esas filosofías. Si el término es un contenedor, entonces en lo único que se implicaría en esa frase de que no existe filosofías sino filosofías, es el hecho de que las filosofías serían el contenedor para determinar cómo se hace la filosofía. Considerar este término como otra cosa implica justificar toda esa locura que no tiene ninguna clase de sentido. Y a esto siempre nos tenemos que remitir a esta frase: ¿la filosofía es algo o la filosofía es nada? Porque si es algo, tiene forma. La filosofía es una unidad. Si es una unidad, implica una identidad, y esa identidad deriva de su forma.
Entonces, si todo esto es conforme, filosofías es un término contenedor de filosofía ejecutada por hombres concretos en una praxis delimitada de forma específica. Así pues, hay filosofía racionalista, filosofía idealista, filosofía empirista y no filosofías empiristas, sino filosofía empirista que puede tener sus derivaciones específicas y concretas que no anulan que la filosofía implica un hacer. Uno no puede hacer pluralidades, uno hace unidades porque uno puede ejecutar simple y llanamente unidades. No somos entidades cuánticas como para asumir dos estados de la realidad al mismo tiempo y ejecutarlos. Que en cierta manera también se implicaría esa estupidez dentro de decir que no existe la filosofía sino filosofías. Pero ya que ese término es pura ideología estúpida propia de un pasguato que llena de terminología innecesariamente compleja su prédica para aparentar superioridad que solo termina en filosofía absolutamente infértil y completamente inútil para algo más allá de una beligerancia de corte sofística, para callar a los demás para tratar de imponerse usando la sofística, pues dejando todas esas estupideces de lado, pues si hay filosofía, si hay ciencia, si hay religión, porque eso es lo único que puede ejecutar al hombre. Todas estas cuestiones obvian por completo al hombre y ya vemos el absurdo al cual tenemos que llegar para justificarlas. El hombre en concreto no puede ejecutar pluralidades. Y si me van a decir, pero que tú cometes actos, claro que sí, yo cometo actos si tomamos esos actos como un contenedor que introduce todos los actos en individual que yo he hecho. Es decir, todo acto individual que yo he hecho está contenido en actos, porque es un término contenedor, como todo plural. Si me van a decir que yo lo que hago son actos, implicaría entonces que yo estoy haciendo multiplicidades, y eso es imposible, porque yo no puedo ejecutar una pluralidad de cosas yo como unidad exactamente al mismo tiempo. Yo puedo enfocarme en hacer cosas y esas cosas son unidades de acciones. Decir que yo estoy ejecutando pluralidades implica ese absurdo de reducirme a una entidad cuántica o de formalizarme como una forma que es al mismo tiempo formas que al mismo tiempo tienen una unidad que no puede tener, porque de lo contrario implicaría entonces decir que yo estoy ejecutando algo como formas y no como una forma definida y concreta. Por lo cual no debe de sorprender a absolutamente nadie. Y ya escuché la tontería de que es que no entendí. Sí, siempre está el imbécil que va a decir es que no entendiste. Y yo les digo, ¿y qué les hace pensar que los que entendieron fueron ustedes? Porque cuando el fanatismo está muy rampante, cualquier prédica de oposición se reduce a no entendiste. Cuando se anula el criterio y el juicio, es que no sabes, es que no entendiste, es que eres poco inteligente, pero nunca trasciende de ninguna manera ese discurso adjetivador a algo que tenga substancia. Si se va a adjetivar, se debe de proceder como escolástico. No entendiste, entonces se procede a decir ¿por qué? Y naturalmente que si me van a decir aquí que no entendí nada, siendo que ustedes evidentemente son los que no entendieron, van a tener que demostrarme cómo un hombre ejecuta una pluralidad, siendo un individuo que puede ejecutar solo una cosa a la vez. Porque cada acción que realiza el hombre implica una relación entre lo que está haciendo según su segundo orden de operaciones y con lo que está estableciendo una relación. Y según el contexto en el cual eso se desenvuelva,
se tiene que tomar como una relación de una sola categoría, porque el hombre no se relaciona con todas las cosas en su segundo orden. En su primer orden sí, el hombre, porque eso implica una receptividad el cual el hombre como unidad no tiene control y en la cual podríamos decir que participa como mero accidente. Por ejemplo, las operaciones de primer orden que yo estoy ejecutando, sí, son muchísimas, son una pluralidad de operaciones, pero no las estoy ejecutando yo. Eso compete a mi primer orden de operaciones, y ya habíamos hablado de eso. El orden físico, químico y biológico. Pero yo no soy eso. Yo soy el resultado de todo eso, porque eso es materia de mi forma. La forma del hombre está operando en su segundo orden y hasta cierto punto en su tercer orden. Y en el segundo orden de operaciones el hombre establece él mismo relaciones con los objetos de una a la vez. Es por eso que el hombre no puede establecer relaciones con múltiples personas a la vez, ya que termina derivando esa nexación con ellas a el primer orden. Es decir, como mera receptividad la cual el hombre como un todo no presta prácticamente ninguna atención. Y si le presta alguna atención es en la medida que establece directamente la relación con ese objeto, o con esa entidad, o con otros hombres, o con otro lo que sea. Yo para tomar esta taza por mi propia cuenta, yo establezco una relación con este objeto y no estoy estableciendo una relación con eso, salvo en el primer orden de operaciones. Porque tiene que ser el hombre como un todo el que establezca la relación que implica la concentración, la atención, la direccionalidad, vaya pues, la maldita relación con el otro objeto para que se pueda hablar de algo así. Y ya que el hombre pertenece a todos los estratos de la realidad anteriores a él como primer orden de operaciones está siempre relacionándose con todos los objetos y siempre recibiendo afectaciones en la medida que las estimulaciones afecten ese orden, porque hay estimulaciones las cuales el hombre no tiene conciencia de ellas. Ya Wilhelm Wundt hablaba de esto con la atención pasiva y la atención activa. Y en la medida en la cual lo afecten, eso va a tener repercusiones en su segundo orden de operaciones, que es cuando el hombre ya formado establece sus relaciones con los objetos. Por lo cual el hombre solo puede relacionarse con una entidad a la vez. Así esté perpetuamente relacionándose con todo su entorno, no lo está haciendo él, sino que lo está haciendo como mera participación accidental de el lugar en el cual está viviendo y de su primer orden constitutivo de operaciones. Por lo cual se tendrá que proceder a negar esto y decir que por el mero hecho de un hombre estar en un sitio ya está estableciendo relación con todo, y me van a tener que decir de qué manera, porque estar sentado en un sitio no es establecer relaciones con todas las cosas que están en el maldito espacio en el cual está el hombre. ¿Cómo se supone que porque el hombre está en un sitio, el hombre concreto en su segundo orden de operaciones de alguna manera está relacionándose como una multiplicidad con todo lo que está sucediendo a su alrededor? Si algo está haciendo eso, es el primer orden de operaciones y aún así está sujeto a la estimulación que pueda percibir ese primer orden de operaciones. Algo semejante a la inercia, es decir, se necesita una fuerza que perturbe a un objeto para iniciar o perder su movimiento. Pues en este caso, el primer orden de operaciones requiere de una estimulación para establecer sus relaciones. Y el hombre, ya formado, ya con todos sus componentes, establece relaciones en la medida en la cual él establezca de alguna manera alguna interacción completa
con el objeto. De lo contrario, no puede hablarse de que el hombre tiene una relación con algo porque no está estableciendo ninguna estimulación ni recibida por él, ni iniciada por él o emitida por él. Por lo cual, el hombre no puede ejecutar una praxis plural. Eso es categorialmente imposible y es un ridículo que relega al hombre a ser una suerte de entidad cuántica. Y de por sí la estupidez esa de lo cuántico no toma en cuenta que no es ni una onda, ni es una partícula, ni se está convirtiendo a una onda, ni se está convirtiendo en una partícula, sino que hay una tercera entidad ahí que se puede convertir en una onda o en una partícula si se le introduce un nivel de energía que permita establecer dicha relación para producir esa entidad. Por lo cual, ni siquiera relegando al hombre a un ser cuántico, que ya implicaría las estupideces esas de la chamanería más barata y de las neuromierdas más estúpidas que hay, y no creo que bueno se rebaje a eso. Aún hasta eso voy a considerar que no se rebaja hasta eso. De igual forma, ni siquiera así se salvaría este ridiculez que todo lo que quiere hacer es desformalizar al hombre para disponer de él en un grupo, lo que implica entonces que podemos cargarnos a este hombre, porque al final del día no hay hombre, hay un grupo praxis que está ejecutando grupos, pluralidades, en actos, no en acto, y total, ya que no hay hombres, si no hay un grupo praxis, entonces ¿qué más da que asesinemos a esto? Porque ni siquiera se podría categorizar un genocidio como a esto. ¿Por qué? Porque el genocidio implica un asesinato en masa. Y el asesinato es a entidades vivas. Y como los grupos no están vivos, ¿qué más da que hagamos un genocidio? Vaya pues, esta clase de prédica, más que ya solo buscar justificar, disponer del hombre como se le dé la gana, su objetivo final es asesinar al hombre y justificar ese asesinato genocídico para después imponerles lo que se les dé la maldita gana. Yo no veo ninguna otra justificación o ningún otro sentido que pueda tener esa prédica, menos de parásitos marxistas, que el justificar genocidios. Justificar, ya no disponer, sino deponer al hombre como se nos dé la gana. Y si reducimos el hombre a un grupo praxis, el grupo, cuando lo matamos, no es un asesinato, porque ¿cómo vamos a estar asesinando a un grupo? La propia noción no tiene sentido porque no aplica de ninguna forma. Por lo cual, señores, sí hay filosofía, sí hay ciencia, sí hay religión, y las filosofías, las ciencias y la religión es filosofía, ciencia y religión ejecutada de forma específica. Nos estamos viendo.